Amado Dios y Padre eterno, Señor, gracias por tus bendiciones y tus cuidados. Abrimos tu palabra, oh Dios. Te ofrendamos hoy los cánticos, las plegarias, las oraciones, los diezmos y las ofrendas, pero sobre todo te ofrendamos nuestros corazones. Trabaja en nuestras vidas, Señor. Háblanos hoy a través de tu palabra. Y que al terminar este mensaje, cada hermano, hermana, amigo, amiga que escucha tu palabra, Señor, salgamos de este lugar bendecidos por tu Espíritu. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Estoy contento de estar con ustedes, de compartir juntos la palabra de Dios, de compartir el mensaje. Para mí es un gozo, es una alegría. Vamos a la Biblia. Vamos a la palabra de Dios. Hoy quiero entrar en uno de los últimos mensajes del Sermón del Monte. Vamos allá, San Mateo capítulo 7. Ya estamos arribando al final del Sermón del Monte de Jesús. Estoy justo casi terminando el capítulo 7, que es donde termina este sermón. Aprendimos que desde unos cuantos versos antes, Cristo empezó a hacer su conclusión, a hacer su llamado. Por eso los últimos dos mensajes, Jesús confronta a las personas y los anima a no solo ser oidores, los anima a ser hacedores. En el último mensaje de esta serie, San Mateo capítulo 7, 15 al 20, estuvimos mirando aquella expresión de Cristo donde dice, guardaos de los falsos profetas, donde Cristo dice, por sus frutos los conoceréis. Al fin de cuentas, la gente tiende a opinar, la gente tiende a decir, la gente tiende a hablar, pero no es lo que yo digo lo que vale, sino lo que yo hago. No es cómo me ve la gente, sino qué yo hago ante Dios. Es lo que finalmente va a importar. Hoy yo quiero invitarte a que vayamos a la palabra para estudiar otra porción de ella. San Mateo, capítulo 7, los versículos 21 y 23. San Mateo 7, 21 y 23. Con esos versos voy a trabajar. Son versos contundentes, son palabras directamente de Jesús. Dice allí, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Son palabras fuertes. A veces yo puedo decirle a alguien palabras fuertes o alguien puede decirme a mí palabras fuertes. De hecho, alguien dijo una vez, las palabras se toman de quien la dice. Y estas palabras fuertes son palabras de Jesús. Y cuando son palabras de Dios, palabras fuertes, diciendo no todo el que cree ser es, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, son cosas para que tomemos en serio el ser cristiano, para que tomemos en serio y preguntarnos, ¿soy o no soy? ¿Estoy o no estoy? ¿Ando en los caminos de Dios o no ando? Porque al fin de cuentas yo puedo engañar a una persona, tú puedes engañar a una persona, pero ¿quién engaña a Dios? Nadie puede engañar a Dios, absolutamente nadie. Así que en el mensaje de hoy la palabra de Dios va a hablar de esa confrontación entre el que dice que es, pero que al final de cuentas no es, y entre aquel que realmente vive el evangelio. Te voy a regalar 3 puntos hoy. Tú dirás, pastor, siempre nos regala 3 puntos. Bueno, un día te voy a regalar 2 para que no te sientas mal. Te voy a regalar 2 puntos. Número 1, no basta decir, hay que hacer. Ese es el punto número 1, no basta decir, hay que hacer. Punto número 2, también Satanás hace milagros. ¿Estás ahí para el punto 2? También Satanás hace milagros. Ahí tengo a Luis Antón Priete, Dios te bendiga, a Sonia Marrero, a Roselyn García, a Gerald Polanco. Ahí tengo a mi amigo Fidel, Dios te bendiga Fidel, Altagracia. Ahí están ustedes. Punto número 1, no basta decir, hay que hacer. Punto número 2, también Satán hace milagros. Y punto número 3, Dios conoce los suyos y los suyos lo conocen. ¿Tienen los 3 puntos?
Ahora yo voy a caminar sobre esos 3 puntos y yo espero que mientras estamos participando, usted no se me salga, no se me vaya del camino. No basta decir, hay que hacer. El diablo o Satanás también hace milagros. Y punto número 3, Dios conoce a los suyos y los suyos los conocen. Hermana Elizabeth, no son 2 puntos, son 3. Así que aprovéchelo. Número 1, ahí voy. No basta decir, hay que hacer. La expresión bíblica está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo le está diciendo a los oyentes, Cristo está en el monte predicando. Y ya aprendimos en mensajes anteriores que todo el monte estaba lleno de gente. Estaban los pobres, los ricos, los entendidos, los ignorantes. Estaban los esclavos, estaban los libres. Estaban los militares, estaba lleno de gente. Judíos y no judíos, romanos. Todos estaban allí escuchando a Jesús. Jesús termina su sermón y ahora le está diciendo a la gente, no basta que me oigan, no basta que digan que me siguen. Al fin de cuentas lo que basta es que me obedezcan. Está diciendo el Señor. Y yo quiero decirte que hoy el mundo está lleno de religiosos. Hoy el mundo está lleno de personas que dicen ser cristianos. Está lleno de eso. Usted encuentra y todo el mundo es cristiano. Y hasta cierto punto es bueno porque la gente tiene una simpatía por la vida cristiana. Pero cuando usted mira su estilo de vida, cuando usted mira sus obras, cuando usted mira sus acciones, cuando usted mira cómo ellos se comportan, usted dice, oye, qué lejos estamos de ser cristianos. Solamente decimos, pero no somos. Así que la palabra de Dios nos está llamando a que no solo diga, sino que haga. De hecho, el texto bíblico ilustra en el libro de San Mateo, capítulo 15, versículo 8, Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, dice él, está lejos de mí. Siempre ha sido una queja de Dios, de aquellos que le sirven de labios, pero su corazón está en otro lugar. A nosotros seres humanos también nos afecta eso. Nosotros no somos Dios. Dios que puede ver el corazón y que puede leerlo se da cuenta cuán discordante está a veces lo que yo digo de lo que hago. Nosotros que no podemos leer el corazón de la gente, nos damos cuenta cuando una persona dice una cosa y hace. De hecho, los expertos dicen que hasta los niños se dan cuenta. A veces creemos que engañamos a los pequeños y le decimos otras cosas, hacemos otras y los niños también se dan cuenta. Cuánto más Dios. Por eso Dios se queja. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es justamente lo que está diciendo el texto de hoy. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hay una parábola en la Biblia, San Mateo capítulo 21, 28 al 31. Hay una parábola de un padre que le dice al hijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y el hijo dijo, no voy. Y entonces le dice al otro, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y le dice, sí, padre, voy. Pero dice que al final el que dijo que no iba fue y el que dijo que iba no fue. Al fin de cuentas yo te pregunto, ¿cuál de los dos honró al papá? Al principio el que habló, el que dijo, parecía que estaba bien. Pero recuerda que el mensaje de hoy te dice, no basta decir, es necesario hacer. Al fin de cuentas dice la Biblia que el Señor termina agradando. Jesús pregunta al final, ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre? Y los que estaban escuchando le dijeron, el primero. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que ahí está. Jesús dice, de cierto digo que hay muchas personas que hoy no son cristianos, pero al final son más porque terminan haciendo lo que tienen que hacer. Y otros dicen que van a hacer, pero no terminan haciendo. Es necesario no solo decir, es necesario hacer. Yo dividí este grupo de personas que dice, pero no hace, en 3 grupos. Hay personas que dicen seguir a Jesús, pero no se comprometen con Jesús. ¿Conoce a alguien así? Bueno, yo quiero invitarte a que no te ponga a mirar a otra persona. Quizás esa persona soy yo mismo o eres tú mismo. A veces el remedio funciona mejor cuando nos lo tomamos, pero a veces queremos darle el remedio al otro. A veces quiero sanarme dándole el remedio al otro. No te va a sanar si el remedio tuyo se lo toma otro. Y mientras yo estoy atento a mirar la falta del otro y no la mía, el otro va a sanar y yo me voy a quedar enfermo. Hay personas que no se comprometen.
Usted habla con ellos y hablan como que son cristianos. Usted habla con ellos de creer y hablan de que son creyentes. Usted habla con ellos de la palabra y creen en la palabra, pero no se comprometen con Cristo. Son los que dicen que Jesús es el Señor. Son creyentes. Escuchan cuando se le predica, pero no se comprometen con Dios. No deciden ser obedientes de la palabra. Cuando damos evangelismo, vamos a predicar la palabra a este tipo de gente, es difícil hacerle un llamado. Usted ha visto a esa persona que usted dice, le voy a dar estudio bíblico a ese amigo o a esa persona, y usted se prepara para llevarle estudio. La persona acepta el estudio porque es una persona que dice que cree en el Señor. Y cuando usted le da el estudio, usted le dice, ¿cuándo te entrega el Señor? Dice, yo siempre he estado entregado. Dice, wow, ¿y cómo le entro a esta persona entonces? Y cuando usted le dice, ¿y cuándo va a aceptar a Jesús? Yo lo acepté toda mi vida. Pero usted sabe que no es un cristiano. Es un decir. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay personas así que usted no tiene la manera de decirle tienes que cambiar de vida, porque dice no, ya yo soy cristiano, no, ya yo me entregué. Son personas que solo dicen, pero su vida está muy divorciada. Escucha esta cita, Discurso Maestro de Jesucristo, página 123. Escucha esa cita, dice así: pero una creencia que no lleva a la obediencia es presunción. ¿Estás escuchando? Una creencia que no lleva a la obediencia es presunción, es presumir de que soy, pero no soy. Lo que yo creo debe moverme a la acción, debe moverme a la obediencia. Dice, cuando los hombres dan poca importancia a la palabra de Dios y ponen sus impresiones y sentimientos y su práctica por encima de la norma divina, podemos saber que no tienen luz. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 dice, el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. La Biblia paso a paso nos va confrontando para que no solo seamos los que decimos, sino los que hacemos. Para que no solo seamos los que vivimos diciendo, ay Diosito, ay Dios mío, pero en nuestra vida diaria no nos comprometemos con Dios. Mabel, Discurso Maestro de Jesucristo, página 123. Una creencia que no me lleva a la obediencia es presunción. Por eso Cristo está reprendiendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay otro tipo de persona que solo habla pero no hace. Ya te dije lo primero, los que no se comprometen, dicen que son cristianos, hablan de la vida cristiana, hablan de Jesús, hablan de Dios, pero no se comprometen con la palabra, no se comprometen con la obediencia, no se comprometen con seguir al Señor. Ese es el primer grupo. Hay otro grupo, están los que sí se comprometen con seguir al Señor, pero inventan su propia religión. ¿Conoce a alguien así? Sí me comprometí, sí me bauticé, sí soy parte de la iglesia, sí asisto a la iglesia, sí soy parte de un cuerpo de discípulos, pero ellos inventan su propia religión, son parte de todo esto, pero inventan su manera de seguir al Señor. Aceptan una parte de la Biblia y rechazan otra. Son selectivos. Lo que ellos creen que les conviene, porque al fin de cuentas toda la palabra nos conviene. Aquí tengo un par de hermanos que me están animando ahí, que están adorando al Señor junto conmigo ahí. Lo más triste es que ellos llegan a creerse que son cristianos de verdad. Son parte del cuerpo de creyentes, pero ellos son selectivos. Hay parte del mensaje que ellos no lo aceptan. Hay puntos que lo rechazan. De hecho, me ha tocado bregar con personas que aceptan el mensaje, se bautizan o son parte de la iglesia y a veces de repente descubren, no, yo no creo en el Espíritu Santo. Y uno se queda pasmado. No, amado, no, hermano, no basta decir la palabra de Dios es para tomarla en su totalidad, completa. Hay otros que me han dicho, no, pastor, yo no creo en los diezmos. Bueno, no en los diezmos que tienen que creer, es en Jesús que tienen que creer. Pero Jesús mandó a que ofrendemos y diezmemos. Bueno, yo quiero estar de acuerdo contigo, hermano, de que hay mucha gente negociando con estas cosas. Hay de ellos, el Señor les pedirá cuenta.
Pero cuando tú eres parte de una iglesia que sabe cómo se maneja todo, y aunque no lo sepas, la palabra de Dios te manda. Hay personas que están dentro de ese rango, que solo dicen Señor, Señor, se comprometen, pero en lo que ellos quieren. Una parte sí y otra parte no. En algún momento el Espíritu Santo los confronta, les habla al corazón, los confronta con verdades bíblicas que no están obedeciendo, pero no hacen caso. Inventan su propia excusa o una interpretación acomodada. En otras palabras, inventan su propia religión. Y andamos por la vida bien, pero estos textos que estamos estudiando hoy, San Mateo capítulo 7, 21 al 23, hablan del momento cuando llegue el día final de Cristo a ajustar cuenta. Y muchos vengan, oh Señor, Señor, yo soy de los que siempre te has seguido. Y el Señor le dirá, yo no te conozco. Porque han inventado sus propios caminos. Amados, tenemos que revisarnos, tenemos que trabajar. Tenemos que revisar si soy o no soy. Esta parte de la Biblia me está diciendo que no basta que yo diga, yo debo hacer. No basta que diga que sigo al Señor, debo obedecerle. Hay una parte de la Biblia donde Dios dice, si yo soy Señor, ¿qué de mi honra? Si dices que eres, demuéstramelo en tu vida diaria. Por eso Jesús le dice, no basta que tú digas, no basta que digas Señor, Señor, no basta que grite, no basta que le diga a la gente, quiero verlo en tu obediencia a mí. Usted se imagina a una mujer que usted esté enamorado de ella, de su novia, de su esposa, y usted le diga que usted la ama, que usted la quiere, pero usted no se lo demuestra con hechos. No basta, no basta. Necesitamos ir un paso más allá. Hay personas que creen tener razón. Esta es una cita que te voy a regalar. Discurso Maestro de Jesucristo, página 123. Hay personas que creen tener razón cuando están equivocadas. Por eso debemos revisar lo que estoy creyendo. Debemos revisar las prácticas que estoy haciendo. Por eso si hay una parte de la Biblia que tú no quieres aceptar, ven donde el Señor y dile, Señor, yo quiero entender ese punto. Porque no quisiera ser aquel que dice pero no hace. Dice Discurso Maestro de Jesucristo, la página 123 otra vez, dice, hay personas que creen tener razón cuando están equivocadas. Proclaman que Cristo es su Señor, lo mismo que dijimos, Señor, Señor, y profesan hacer grandes cosas en nombre de Jesús, pero son obradores de iniquidad. Hacen halagos con su boca y el corazón de ellos anda en pos de la avaricia. Hay personas que se sienten muy seguras y están hasta autoconvencidos de que están bien. Porque ese problema tiene el mal, que tú llegas a anestesiarte al punto de que haciendo el mal crees que está haciendo bien. Y todo va allí trabajando, preparando el camino para la perdición. Número 1 están los que dicen seguir al Señor y no se comprometen. Estoy en el punto 1 que dice, no basta decir, hay que hacer. Y allí están los que dicen que aman al Señor pero nunca se comprometen. Ahora estoy hablando de un segundo grupo que sí se comprometen, se bautizan, son parte de la iglesia, pero son selectivos. Toman una parte de la religión y otras no. Inventan su propia religión. Y hay un tercer grupo, están los que dicen una cosa y viven otra. De eso todos sabemos, son cristianos en la iglesia, son cristianos en la asamblea, pero viven una vida distinta cuando salen de allí. Son como Ananías y Zafiras. ¿Ustedes recuerdan a Ananías y Zafira? Aparentan ser piadosos, pero están cargados de mentiras y de avaricia. Jesús, concluyendo su sermón, está apelando a sus oyentes a seguirlo de corazón, a comprometerse con su palabra. Algunos podrían decir que esta parte, Señor, Señor, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que obedece a mi Padre. Podría decir que esa es la confrontación entre la fe y las obras. No se está refiriendo a fe y obra, se está refiriendo a una verdadera fe. Se está refiriendo a vivir una vida totalmente entregada a Dios, cumpliendo la voluntad de la palabra de Dios, más que vivir una vida cumpliendo mi propia voluntad. Ahí está el punto 1. ¿Lo tienes? ¿Lo agarraste? ¿Es tuyo el punto 1? No basta decir, es necesario hacer. Si eres cristiano hace un mes, un año, 10 años, 20 años,
No importa el tiempo que sea, ese Cristo que te aceptó, ese Cristo que te salva, también es el Cristo que te transforma. Ese Cristo que te ha bendecido con el perdón, también es el Cristo que te va a dar el poder para obedecer. Soy salvo por la fe y obedezco por la fe. Algunos creen que me salvo por la fe y la obediencia por mi esfuerzo. No, no, va a fracasar. Ya eso lo hemos estudiado otras veces. Pero cuando Cristo obra en tu vida, Jesús no solamente te salva y te perdona, sino que te va a enseñar a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice la Biblia, y todas vienen a ser nuevas. Pastor, pero hay cosas de mi vida que todavía están ahí, que son viejas, pero si las ponen en las manos del Señor, el Señor seguirá trabajando. Malo es que por delante tú seas una cosa y por detrás sigas con tu vida vieja escondida sin hablar con Dios. Dios te transforma, Dios te va dando una vida nueva, Dios te va haciendo una nueva criatura, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Voy al siguiente punto, y está basado en ese versículo 22, San Mateo capítulo 7, versículo 22. Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Nota la expresión en aquel día. Está en el contexto del juicio final. Está en el contexto cuando todo el mundo esté delante de Dios para el juicio. Y aquí está hablando de un tipo de gente que está esperando ser salvo, pero no es salvo. Aquí está hablando de un tipo de gente que está esperando el premio, pero no le dan ningún premio. Aquí está hablando de un tipo de gente que está diciendo, pero yo viví muy bien, pero yo fui cristiano, pero yo soy tercera generación, pero yo me bauticé hace 30 años. Y el Señor le dice, no basta decir Señor, Señor. Y ahora cuando el Señor le dice, no basta decir Señor, Señor, en el verso 22 empiezan a argumentar, Señor, pero nosotros fuimos los que profetizamos en tu nombre. Señor, nosotros fuimos los que echamos fuera demonios. Señor, nosotros fuimos los que hicimos muchos milagros. Es como diciéndole, y entonces todo eso que hicimos en tu nombre, ¿cómo tú nos dices ahora que no somos salvados? Oh, cuántas terribles sorpresas habrá en el día final. Y estos textos están hablando de personas que vivieron autoengañados y llegaron hasta a creerse a ellos mismos que estaban bien, pero no estaban obrando de acuerdo a la palabra de Dios. Amados que me escuchan, la guía del cristiano no son las emociones. Y hay que tener emociones y emociones profundas, pero esas no son nuestra guía. La guía del cristiano no son los sentimientos y tenemos que ser gente de profundos sentimientos, no gente fría, pero no es nuestra dirección ni nuestra guía. Nuestra guía es la palabra de Dios. Hay muchas personas sinceras y están equivocadas. Hay mucha sinceridad, no dice que no te equivoques. ¿Cuántas personas pueden tomarse un veneno creyendo que es un remedio, un refresco? Y por sincero que se haya tomado el refresco, si el refresco tiene veneno se va a morir. Usted puede sinceramente salir para el norte cuando quiere ir para el sur y usted nunca va a llegar, por sincero que sea, porque usted va en dirección opuesta. No basta la sinceridad es buena, la sinceridad es necesaria, pero no es suficiente. No basta un buen sentimiento, es necesario un buen sentimiento, pero no basta, hay que ir más allá. Debemos ser conducidos por la palabra de Dios. Sí, hermana Cecilia, muchos se perderán creyendo que ser salvo. Y aquí está hablando de ellos que el día final, aquel día, le dirán, Señor, ¿cómo es que no somos salvos si en tu nombre hicimos milagros? Señor, ¿cómo es que no somos salvos si en tu nombre profetizamos? Señor, y le reclamarán a Dios. Es la osadía de la presunción. Es la osadía del que trazó su propio camino y se lo creyó. Es la osadía del que se inventó una manera de ser salvo cuando solo hay una, Jesucristo nuestro Salvador. Es la osadía del que jugó con las cosas y llegó a creerse que era como él pensaba. Amado, algún amigo que nos esté escuchando, no basta que tú estés emocionado de corazón. Hay una filosofía ahora que dice, haz lo que tu corazón te diga. Cuidado, dice la Biblia que el corazón es perverso. ¿Lo sentiste? Pues está bien. No. ¿Cuánta gente siente? Usted le pregunta al criminal, al estuprador, al violador y también lo sintió. Por eso la única guía segura nuestra es venir y a la palabra y buscar qué dice Jehová. Es el único terreno firme en el que podemos pararnos y no tener ningún temor
de que nos extraviaremos, porque es el camino de Dios. El salmista David llegó un momento que aprendió a desconfiar de sí mismo. David, hombre de Dios, consagrado en las manos de Dios, usado con el poder de Dios, se convirtió en adúltero y se convirtió en asesino. Y además de haber hecho esas dos cosas, lo encubrió. Y además de encubrirlo, seguía como que no pasó nada. Oye, no estoy hablando de un sinvergüenza, estoy hablando de aquel a quien Dios usó para derrotar al gigante Goliat. Estoy hablando de aquel que cuando Saúl lo mandaba a la batalla para que lo maten, venía de allá valientemente victorioso. Estoy hablando del capitán del ejército de Israel, a quien Saúl intentó matar y Dios protegió. Ahora lo encontramos que se convierte en adúltero, ahora lo encontramos que se convierte en asesino, ahora lo encontramos que se convierte en un pecador indolente. Y Dios en su infinita misericordia lo llamó, lo espantó, lo sacudió. Y David se arrepintió, dice, con dolor, con amargura. Todo el resto de su vida David sufrió eso. Y entonces David llega a decir, revisa, oh Dios, mi corazón. Examina, oh Dios, mi corazón, dice David. Y revisa si hay en mí camino de perversidad. Y cámbiame por el camino eterno. Llegó un momento que David se dio cuenta que su corazón no podía guiarlo, que su conciencia no podía guiarlo, porque somos pecaminosos, no somos perfectos, no estamos en el paraíso ya redimidos, estamos en un mundo de pecado, en nuestra sangre corre el mal, no podemos descuidarnos. Así que nunca diga, lo que mi corazón diga, yo lo sentí, ¿por qué te enamoraste de ella? Mi corazón me dijo. Y tu corazón no te dijo que tenía otra mujer. Y tu corazón no te dijo que tiene una esposa e hijo. Mi corazón. Y al corazón no se le puede decir que no, dicen algunos. Grave peligro. A quien no se le debe decir que no es a la palabra de Dios. Solo a la palabra de Dios. Así que yo quiero invitarte que sepas que tu guía no es el corazón. Tu guía no son las emociones. Tu guía no son los sentimientos. Hay que tener corazón, hay que tener sentimientos, hay que tener emociones y dejar que Dios las santifique y las transforme. Amén. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Cuando ven que Dios no los recompensa, cuando ven que Dios no los premia, se sienten decepcionados. Hay mucha gente siguiendo grupos como estos cuando en verdad no lo son. También Satán hace... ¿Satán qué? Te voy a presentar esos tres casos. Dicen ellos que profetizaron, dicen ellos que echaron fuera demonios y dicen ellos que hicieron muchos milagros. En la Biblia yo encuentro personas haciendo milagros, siendo personas perversas y no transformadas. ¿Quieres verlo conmigo en la Biblia? Profetizar. El hecho de que alguien profetice quiere decir que ya es un santo. El hecho de que alguien profetice quiere decir que ya es una persona a quien Dios está guiando completamente. Profetizar es un don de Dios, pero no siempre el que profetiza está transformado. Te voy a presentar algunos casos. Tú puedes escribirme algunos casos en el chat para que no te me duerma allí. Preséntame un caso en la Biblia de alguien que profetizó, pero su corazón era perverso. A ver si me consigue ese caso. A ver, porque estas personas le dicen a Jesús, tú tienes que salvarme porque yo profeticé. Y Cristo dice, no te voy a salvar porque tú eres un maligno. ¿Tienes ahí el caso? Oye, se me frizaron, no quieren escribirlo, escríbanlo. Balaán. ¿Recuerda a Balaán? Balaán era aquel avaro, profeta, pero que la avaricia pesó más que Dios. Fue aquel que el rey Balac, asustado por los israelitas, le dijo a Balaán, ven y maldice el pueblo y te voy a llenar de riquezas. Dios le dijo a Balaán, no vaya, porque no puedes maldecir a quien yo he bendecido. Y usted sabe que Balaán se fue por encima del mandato de Dios, porque Balaán amaba más el dinero que a Dios. Pastor, eso está en la Biblia. Sí, un profeta a quien Dios le hablaba. Así que nadie, porque sea pastor, porque sea anciano, porque sea líder, vaya a creerse que ya yo profeticé. Me pusieron a Saúl. Ahí es Elido Fran Reyes. Saúl fue uno de ellos. Balaán era avaro. De hecho, dice la Biblia que al final Dios le dijo, está bien, ve, pero va a decir lo que yo te diga.
Y dice que 3 veces intentó maldecir al pueblo para hacerse rico. Y cuando abría la boca para maldecir, ¿qué decía? Bendiciones. La historia dice que Balaam se fue triste porque no pudo maldecir, así que no fue enriquecido. Y luego se devolvió y tramó la caída del pueblo para que Dios los maldijera. Dice la historia que Balaam le dijo a Balac: haz una fiesta de mujeres prostitutas allí y ofrécesela a esos jóvenes y verás cómo Dios los maldice. Pero Balaam profetizó. Así que no basta que alguien profetice. En el sermón anterior de esta serie te estuve diciendo que a veces nosotros corremos detrás de alguien por cómo habla, por cómo predica, por lo que dice. Y Cristo dice: cuidado, guardaos de ellos. Cuidado de los falsos profetas, dice Cristo. Por sus frutos los conoceréis. Pero ahora está diciendo la palabra de Dios que una persona puede profetizar sin ser de un corazón santificado. Hay otros casos en la Biblia. Está el caso de Saúl. Dice la historia de cuando Saúl fue ungido por Samuel como rey. Saúl de repente se encontró caminando entre la escuela de los profetas, que iban moviéndose los profetas, y de repente el Espíritu vino sobre Saúl y también él profetizó. Al punto que la gente dijo: Saúl entre los profetas. Pero Saúl no estaba transformado. Dios permitió que profetizara para mostrarle al pueblo que ese era el quien Dios había llamado a ser rey. Está el caso de Caifás. Sí, Caifás, aquel sacerdote que le dio muerte a Cristo, que juzgó a Cristo, aquel sacerdote que levantó falso testimonio a Cristo. Dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 11, 49 y 51, que cuando estaba juzgando a Cristo profetizó. Y era un malvado. Así que el hecho de que alguien profetice no es razón para tú creer que está siendo guiado por Dios. Y estoy hablando de personas que profetizaron de verdad. No te estoy mencionando los falsos profetas que aparecen inventándose profecías. Y a veces conozco de lugares donde la gente dice: no, el profeta me lo dijo. Oh, vino el profeta de la iglesia y me habló y me dijo que esto es lo que tengo que hacer. Cuidado, hermano. Cuidado. Cuidado. Dios no tiene nietos. Y eso se quiere mucho a los nietos, hermano José, ¿verdad? Pero cuando dice la Biblia que Dios tiene hijos, lo que está diciendo que Dios no te manda a decir lo que te va a decir. Dios habla contigo y a través de su palabra te habla a ti. Alabado sea el Señor. Echar fuera demonios. De manera que hemos visto en la Biblia personas profetizando sin estar santificadas. Y ahora encontramos en la Biblia personas echando fuera demonios sin estar transformadas también. Tú puedes citarme un caso en la Biblia de alguien echando fuera demonios sin haber sido transformado todavía. Sí, no basta que yo tenga el poder de echar un demonio, no basta que yo tenga la gracia de profetizar. Yo puedo hacer todo eso y no conocer a Dios. Elizabeth González está citando San Juan capítulo 11, así es, Elizabeth. San Juan capítulo 11 está hablando de esas personas que pueden echar fuera demonios, pero Judas echó fuera demonios. Judas, tú puedes leerlo en San Mateo capítulo 10, 5 al 8. Dice que el Señor llamó a los 12 y le dijo: os doy potestad de echar fuera demonios, de hacer milagros. Y dice la historia que los 12 fueron y regresaron contentos contando y diciendo: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero ese Judas, dice la Biblia, que era ladrón. Y tú dirías: ¿cómo en que Dios le dio ese poder a Judas? Porque Dios, cuando está obrando en tu corazón y mi corazón para transformarnos, nos usa. Dios no se rinde, nos bendice, nos da todo lo necesario para que entendamos que nos ama y que quiere usarnos con poder. Pero si seguimos resistiéndonos al poder de Dios, una cosa va a vencer sobre la otra. Judas, los discípulos, Pedro, Andrés, ese Pedro que negó a Jesús, ese Pedro egoísta que peleaba, lo encontramos echando fuera demonios. Pero no podían hacerlo siempre. Llegaría un momento en que no podrían hacerlo, como dice la historia más adelante. La Biblia habla en Hechos capítulo 19 de un grupo de exorcistas judíos que cuando vieron a Pablo haciendo milagros y expulsando demonios, dice que ahora salieron a echar demonios y dijeron: en el nombre de Jesús, del que habla Pablo, te mando que salga de él. Salieron a echar fuera demonios al punto que ya eran reconocidos en la zona como los exorcistas, los que echaban fuera demonios. Pero noten cómo decían: en el nombre de Jesús, el que predica. En otras palabras, yo no lo conozco, quien lo conoce es. Pero Dios no trabaja así, te dije hace un ratito. Y dice la historia que un día fueron a echar los demonios de una muchacha, y cuando intentaron echarlo, los demonios le dijeron: conocemos a Jesús y conocemos a Pablo, pero a ustedes no lo conocemos. Y dice que le dieron una pela terrible a estos hombres que salieron vueltos locos de allí.
Yo puedo hacer milagros y echar fuera demonios sin conocer a Jesús. Pastor, ¿y por qué está hablando esto? Porque es palabra de Dios y la palabra de Dios no está allí de más. La Biblia profetiza que en los últimos días habrá un gran engaño con milagros y con gente haciendo milagros y la gente yéndose detrás por montones engañados. ¿Ah? Lo que nos da seguridad es la palabra de Dios, es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, pastor, nos demostró en la Biblia donde hay falsos profetas haciendo profecía, pero no están consagrados, echando demonios. Pero la Biblia está llena de personas muchas personas que hicieron milagros, pero no eran milagros que venían de Dios. Los mismos discípulos hicieron milagros que venían de Dios, pero ellos no estaban consagrados. No basta, pero también habla de personas que hicieron milagros con el poder de Satanás. Satanás también hace milagros. De manera que cuando una gente haga un milagro, eso no es demostración de que Dios lo está guiando. No basta. Ok, hizo un milagro. Ok, vamos a ver ahora su fruto. Vamos a ver su vida. Vamos a ver cómo se conduce. Vamos a ver cómo anda. Vamos a ver si anda en los caminos de Jehová. Porque no es decir Señor, Señor. Es obedecer la palabra de Dios, dice las Escrituras. En la Biblia encontramos a los magos de Egipto. Cuando Aarón tira su vara al suelo, la vara de Aarón se convierte en serpiente. Y entonces el faraón le dice, por ese truco yo me lo sé. Llama a los magos míos. Y los magos del faraón, ¿qué hicieron? Tiraron su vara. ¿Y qué pasó con su vara también? Se convirtió en serpiente también. No basta el milagro que otra persona haga. Cuidado con eso. La Biblia profetiza, San Mateo capítulo 24, versículo 24. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Está hablando de que en los últimos días habrá tal despliegue de poder, haciendo señales y prodigios, que la gente se quedará atónito, embelesado, y hasta los escogidos, si se les permitiera, los engañaría. Amado, lo que está diciendo la palabra es que Satanás hará tal despliegue de milagros y de poder a la vista de la gente, que la gente se quedará atónito, y solamente el que esté sellado por la gracia de Cristo podrá librarse. A veces nosotros los seres humanos hacemos cosas tan convincentes. Yo recuerdo una vez que un amigo me dice, ven a ver esto. Un ilusionista presentando un truco donde una sierra lo cortaba por mitad. Y tratamos de resolver el problema de mil maneras. Y dijimos, oye, pero este tipo, ¿qué es lo que...? Y recuerdo que papá resolvía el asunto rápido. Papá decía, eso es el diablo. Ya hoy tú puedes entrar a YouTube y encontrar que te explican cómo era que hacían el truco. Pero si el ser humano puede hacer trucos que se ven tan ciertos, ¿te imaginas el diablo haciendo travesuras? Tremendo eso. Cuidado, el diablo también hace milagros. La venida de Jesús será precedida por grandes manifestaciones de milagro, pero son obras de Satanás. Te voy a leer un par de citas. Segunda Tesalonicenses 2, 8 y 9. Esto ocurrirá justo antes de Cristo venir, en estos tiempos finales. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. ¿Conoce el dicho nuestro? Guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado. La palabra lo está diciendo, que en los últimos tiempos, dice, los engaños de Satanás irán acompañados de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Ahora entiende por qué Jesús le dice a este grupo, apartaos de mí, obradores de maldad. Porque sí hacían milagros, sí profetizaban, sí echaron fuera demonios, pero era con el poder del diablo, o no estaban consagrados. Tú conoces la cita de Apocalipsis 13, 13 y 14. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con señales que se les permitió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y vivió. Dice que harán grandes señales en la presencia de la vista de los hombres. Amados, no basta decir, es necesario hacer. No basta hacer milagros, no basta ni profetizar, no basta ni echar fuera demonios. Ante Dios la obediencia está primero que todo. No basta ser sorprendente, hacer cosas sorprendentes delante de la gente. Dios lo que quiere es que vivamos una vida entregado a Él,
una vida piadosa de acuerdo a su palabra. No te estoy diciendo que vaya a obedecer la palabra con tu fuerza, no lo va a lograr. Pero cuando te entrega en las manos de Cristo, dispuesto a obedecer su palabra, el poder de Cristo se posesiona de ti. Dice esta cita, Conflicto de los Siglos, página 575. En la medida en que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal en nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido. Se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros. Los enfermos sanarán y se realizarán prodigios innegables. Oiga esa expresión. Innegable que usted no tendrá explicación. Enfermo sanando por el poder del demonio. Oye, y cuando usted le digan, sí, fulano estaba en cama tantos años y mira cómo está sanado, usted fácilmente corre detrás de ese grupo para creer en eso. Pero toda creencia ha de medirse con la palabra de Dios. Toda creencia ha de medirse. Aquí encontramos hoy un grupo que le dirá a Dios, confrontará a Dios en el día del juicio y le dirá, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. ¿Cómo es que no nos va a salvar? Y el Señor le dirá, en mi nombre no, pues yo ni los conozco. De manera que no basta ser guiados por lo que otros dicen o por lo que otros hacen. Apartaos de mí, obradores de maldad. Yo te pregunto, hermano, ¿cuál es nuestra guía? ¿Somos guiados por lo que vemos o por la fe en el Señor? ¿Somos guiados por los milagros que otros hacen o las grandes cosas que nos asombran de otros? ¿O somos guiados por la palabra de Dios? ¿Por qué somos guiados? ¿Cuánta gente sigue a grupos, a personajes famosos que supuestamente hacen milagros, pero están violando un escrito está? Son engañados. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de ser obediente a su palabra. Pidamos a Dios que nos dé la gracia de escudriñar su palabra. De cuando estemos confundidos en un tema, venir a su palabra con humildad y oración, creyendo que Dios nos dará la respuesta. Te he regalado 2 puntos. ¿Lo tienes allí? ¿Lo tienes? Primer punto, ¿cuál fue? Se me durmió la gente. No basta decir, es necesario hacer, porque el día del juicio el Señor no va a aceptar cuento. El Señor no te va a medir por lo que tú decías, sino por lo que tú hacías. Interesante. Pastor, entonces me salvo por las obras. No. Te salva por obedecer la palabra, te salva por la gracia de Cristo. Pero esa gracia de Cristo pone en tu corazón el deseo grande de obedecer a Dios, de servirle. Punto número 2. El diablo también hace milagros. El diablo también hace milagros. Yo recuerdo una historia que leí de una mujer que estaba en una silla de ruedas y llegaron uno de estos milagreros a hacer milagros. Esta mujer estaba estudiando la Biblia con unos hermanos adventistas y estaba estudiando, entendiendo la palabra. Ya estaba casi lista para bautizarse. Y cuando vino el milagrero ese, la gente la urgió a ir. Ella decía, no, yo no creo en eso, pero empezó a haber milagros, literales milagros. Y la llevaron, la metieron entre el gentío, la pusieron allá delante en una silla de ruedas. Y allí se creó un poder y una cosa extraordinaria y rara. Y dice que la pararon de la silla. No. La semana volvió a la silla, eso fue en Puerto Rico. Entonces el pastor dijo que era que no tenía suficiente fe en Dios. Hay mucho engaño, o sea, hay gente que lo hacen de engaño, pero en el caso que le estoy diciendo, realmente la pararon. La pararon. Y ahora ella estaba dudando de la palabra, de lo que le habían enseñado. ¿Cómo es la cosa? ¿Creo a esta gente o creo la palabra? Me he encontrado con gente que tú le abres la Biblia y dices, mire lo que está aquí, aquí lo dice el Señor. Y tú se lo enseñas no en un texto aislado, se lo demuestra en diferentes partes de la Biblia, mostrando que sí, que es una doctrina concisa, que no es un texto sacado por los pelos. Y la persona termina diciendo, pero yo siento que el Señor. Entonces tú dices, ¿qué debo creer? ¿Lo que siento o la palabra del Señor? Esta señora dice que cuando salió de allí, fue a su grupo de estudio otra vez. Cuando el grupo de estudio se pusieron a orar, la mujer cayó en el suelo para su silla otra vez. Y entonces le dijeron, ¿qué pasó? El diablo que te había levantado no pudo soportar las oraciones aquí, tuvo que irse. Voy al punto número 3. Hermana Gisela Duarte, el punto número 3. Dios conoce a los suyos y los suyos lo conocen.
Estos textos, aunque parecieran hasta cierto momento decir que soy salvo por la obediencia, cuando no es lo que está diciendo, lo que está diciendo es que por su fruto los conoceréis. Lo mismo que dijo el tema anterior. Lo que está diciendo que si bien es cierto soy salvo por la fe, esa fe genera obediencia. Como dijera el apóstol Santiago, la fe sin obra es muerta. En otras palabras, una fe que no obra no existe, no es fe. ¿Ah? La verdadera fe genera acción. La verdadera fe genera servicio. La verdadera fe te mueve a amar al prójimo. La verdadera fe te mueve a obedecer a Dios. Todo aquel que te diga que tiene fe, que cree en Dios, pero anda desobedeciendo la palabra de Dios, es una presunción, no es fe. Es una falsa fe. Estos textos que parecieran decir eso, estos textos al final dicen dónde radica mi salvación y mi transformación. Al final de cuentas, lo que me transforma es conocer a Dios. Al final de cuentas, lo que me transforma es una vida de conexión con Dios. Es una vida de comunión con Dios. Entonces les declararé, dice el verso 23, nunca os conocí, dice el Señor. Nota el juego de los textos. Allí está el Señor, el juicio, es una figura del juicio. En aquel día dice, el juicio final. Esta gente viene donde Jesús. Y cuando llega donde el Señor para ser salvado, se dan cuenta que no están en el grupo de los salvados. Y entonces le reclaman, Señor, pero nosotros, y Dios le dirá, no todo el que dice. Ustedes decían, ustedes proclamaban, ustedes anunciaban, ustedes hablaban. Pero al fin de cuentas, son pesadas sus obras, es pesada su vida y fueron hallados faltos. Señor, ¿cómo va a decir eso? En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor le dice, yo no sé en qué nombre porque yo ni los conocía a ustedes. Wow, ¿se puede llegar a ese nivel de decepción y presunción? La causa de esta gran decepción es que muchos fundan su vida religiosa sobre presunciones, pero no conocen a Dios y tampoco Dios lo conoce como sus hijos. ¿Puedo yo estar dentro de la iglesia de un mensaje correcto, con la palabra correcta y no conocer a Dios? Porque podemos estar mirando este sermón como los que están allá, pero también se refiere a mí. Yo puedo estar dentro de tener la palabra de Dios en la mano, puedo leerla, puedo verla, puedo estar en una iglesia que practica la palabra y puedo ser alguien que no conozca a Dios. Tristemente el Señor no hace excepción de personas. Pastor, el Señor va a salvar a los que conoce y a los que no conoce. El Señor quiere conocerlo a todos y está abierto para salvarlo a todos. Pero el día de la redención el Señor viene a buscar a los suyos. Vienes por ellos. La clave de la salvación y la transformación consiste en conocer a Dios y a Jesucristo. Tú conoces el famoso texto, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esas son palabras de Cristo, Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Así que, amado hermano, hermana que me estás escuchando, hay que aprender todas las intríngulis de la iglesia, hay que aprender todas las doctrinas, pero sobremanera tienes que conocer a Dios. De hecho, cuando estudia la palabra y estudia la doctrina es para conocer a Dios. Yo puedo conocer la doctrina y no conocer a Dios, pero cuando conozco a Dios voy a conocer su doctrina. Tú notas lo que estoy diciendo, parece un trabalengua. Yo puedo conocer bien la doctrina y no conocer a Dios. Son doctrinas sin Cristo, son doctrinas sin sustancia. Y puedo practicar todas las doctrinas de la iglesia sin Cristo y de repente estoy seco como los montes de Gilboa. Estoy vacío, faltos de lluvia. Pero cuando conozco a Cristo de verdad, Él me lleva a su palabra y conozco también su palabra. Necesito conocer a Jesús. Conocer a Dios es vida eterna. El apóstol nos manda, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y cómo me ocupo de mi salvación? Conociendo a Dios. Luchando por conocerlo y por entenderlo, buscando una relación de amistad con Dios, porque al fin de cuentas, cuando revisamos los textos de hoy, San Mateo capítulo 7, 21 al 23, al fin de cuentas, el Señor salva a los que conoce. A esos son los que el Señor salva, a los que conoce. Pastor, entonces, eso es como cuando estamos en la fila y llaman al que conocen. No,
aquel a quien Dios ha conocido en esta tierra, aquel que ha intimado con Dios en esta tierra, aquel que ha hecho de Dios su Señor en esta tierra, aquel que puede hablar con Dios en esta tierra cada día, comunicarse con Dios y derramar su alma a Dios, aquel que camina en los senderos de Dios, entonces el Señor lo salvará. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Debe producirse en nosotros una relación con Dios donde yo conozca a Dios y Dios me conozca. De hecho, esas fueron las palabras de Cristo, San Juan capítulo 10, 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Nota que es una relación de doble vía. Yo conozco a Dios y Dios me conoce. Dios me conoce y yo lo conozco. Pastor, pero ese texto está raro, porque Dios conoce a todo el mundo. Aquí no está hablando en ese sentido. Aquí está hablando de alguien que ha abierto su vida íntima a Dios para revelársela a Dios, para manifestarle su vida a Dios, para mostrarle a Dios quién es Él. Esa persona es la persona que el día final Dios va a llamar. Pero a todos los presumidos que han creído estar haciendo la obra de Dios, el Señor le dirá: nunca os conocí. La palabra de Dios a este grupo que reclama haber hecho muchas cosas en su nombre, Dios no lo conoce. Es una presunción fatal. Han vivido y andado haciéndose creer o creyendo que están haciendo la obra de Dios, pero tremenda decepción se van a llevar. Una fatal presunción. Pretender que conocemos a Dios cuando en realidad no lo conocemos. Y a veces nosotros, en la iglesia, en los cultos, en los programas, orando todos los días, hablamos de Dios. Dios me escuchó, Dios es bueno, Dios me cuidó. Pero no he aprendido a abrirle el corazón. Aún no sé darle toda mi vida, aún no le he entregado toda mi voluntad, aún no le he dado todo mi ser. Y hablo de conocerlo. Cuando una crisis fuerte me golpea, ahí se sabe si conozco o no conozco. Puedo constantemente pronunciar el nombre de Dios, pero no conocerlo. Puedo ser miembro de la iglesia, pero no conocerlo. Puedo ser un líder de la iglesia, un pastor de la iglesia, un anciano de iglesia, un miembro de iglesia y no conocerlo. Puedo hacer muchas buenas obras y no conocerlo. Puedo vivir bajo la presunción de creer que lo conozco y no lo conozco nada. Eso es un peligro, eso es fatal. Por eso el apóstol dijo: el que piense estar firme, revísese para que no caiga. El mundo está lleno hoy de religiosos sin Dios y de cristianos sin Cristo. Por eso muchos sufrirán la gran decepción cuando escuchen de Dios: nunca os conocí, apartaos de mí. El Señor está terminando su sermón. La gente está atenta. Cristo era un predicador poderoso. Imagínense Jesucristo predicando. Y dedicó gran parte del final de su sermón ya no a darle principios nuevos, sino a estremecerlo, a sacudirlo para que entiendan que no debían quedarse donde estaban, sino que tenían que moverse. El propósito del sermón y de la predicación no es que tú disfrutes un rato escuchando una palabra. El propósito del sermón es que escuche palabra de Dios y que te muevas de tu camino al camino de Dios. Predicar es apelar al corazón humano para que el ser humano se ponga en conformidad con la voluntad divina. No basta que te quedes ahí, es lo que hace Cristo, los estremece. Desde hace un rato que le está diciendo, todos estos principios, si no pueden cumplirlos, pidan y se les dará, busquen y hallarán, toquen y se les abrirá. Y luego le dice, cuídense de los falsos profetas, no se guíen de cualquiera, por su fruto los conoceréis. Y en este punto está diciendo, tienes que moverte, no solo puede ser el que oye, no solo puede ser el que dice, tienes que ser el que vive. Me imagino que cuando Jesús terminó su sermón y la gente salió de allí, entendió que tenía que tomar una decisión, que tenía que decidir o soy o no soy. Amados, tal vez tenemos que revisar nuestras vidas y preguntarnos, ¿qué vida he llevado? ¿He fabricado mi propia religión? ¿He fabricado mi propio estilo de ser cristiano cuando Dios tiene su propio estilo? ¿O soy de los que no se comprometen, que para todo el mundo soy cristiano, pero no me comprometo con Dios, no me comprometo con su palabra, digo una cosa pero vivo otra? ¿O soy de aquellos que estoy acechando donde ocurrió un milagro o donde ocurrió una cosa sobrenatural para ir detrás de eso cuando tengo la palabra de Dios a mi lado que debe ser mi guía?
Debo revisar dónde está mi fundamento, qué es lo que creo. Debo revisar qué tipo de vida estoy llevando. Si soy cristiano, tiene que manifestarse en mis frutos. Si soy cristiano, tiene que manifestarse en mi obediencia. Si soy cristiano, tiene que manifestarse. No te estoy mandando que corras de aquí ahora a mostrar que eres obediente. Estoy llamándote a la última parte del mensaje, a que corra a conocer a Dios, a que corras a intimar con Dios, a que corra hasta que Dios te conozca y tú lo conozcas, y el Señor irá haciendo una maravilla en tus vidas. Vamos a participar junto de este canto, vamos a participar junto de esta alabanza, y luego yo quiero orar por mí, por ti, para que Dios nos dé entregarnos a Él de verdad y de todo corazón. Nunca estéis desanimados, gracia divina obtendréis. Cristo sostiene la lucha y en su poder triunfaréis. Nunca os rindáis, nunca os rindáis, nunca os rindáis en las pruebas. Cristo las desterrará. Fiad en Jesús, fiad en Jesús. Cuanto más duras las luchas, tanto más gracia dará. Si os oprimen las cargas, si es sombrío el vivir, verdad sea el labor y sueño, vuestro camino al seguir. Nunca os rindáis, nunca os rindáis, nunca os rindáis en las pruebas. Cristo las desterrará. Fiad en Jesús, fiad en Jesús. Cuanto más duras las luchas, tanto más gracia dará. Nunca estéis desanimados, su brazo os sostendrá. Siempre confiad en su gracia, vuestro luchar premiará. Nunca os rindáis, nunca os rindáis, nunca os rindáis en las pruebas. Cristo las desterrará. Fiad en Jesús, fiad en Jesús. Cuanto más duras las luchas, tanto más gracia dará. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Su puerta de salvación está abierta para todos y su anhelo de conocernos está disponible para todos. Ahora es el tiempo de buscarlo y dice la Biblia que lo busquemos mientras Él puede ser hallado y que lo llamemos ahora que está cerca. Y dice la Biblia que todo el que a mí viene, dice el Señor, yo no lo he hecho fuera. Así que ahora es el tiempo de venir al Señor y entregarle nuestras vidas. Yo voy a orar. Mientras oro, yo quiero invitarte a que entregues tu vida al Señor. Y no solo ahora, sino que saques tiempo para venir a abrir tu corazón al Señor. Antes de orar, esta tarde a las 5:30 voy a estar en el programa vespertino. Esta tarde así quiero invitarte a que entre al vespertino. Estaremos compartiendo algunos principios para poder adoptar a una persona para Cristo. Algunos principios de cómo conquistar el corazón de una persona para ligar nuestro corazón al suyo y traerla a los pies de Jesús. Así que a las 5:30 tenemos una cita para que entremos allí en nuestro canal. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias
porque la salvación está abierta para todos, porque tú tienes anhelos de conocernos, tú tienes anhelos de intimar con nosotros. Hoy queremos pedirte que nos ayude a que podamos asumir un compromiso verdadero contigo. Sabemos, Señor, que tú no te conformas con el que solo dice Señor, Señor, sino que tú quieres que lleguemos al punto de comprometernos con tu palabra, contigo, al punto, Señor, de que tu Espíritu nos guíe a la obediencia. Danos esa vida, oh Dios. Ayúdanos, Padre, a ser guiados por tu palabra, por un escrito está, a ser guiados por lo que tú has dicho y no por cualquier cosa asombrosa que otro pueda hacer. Danos discernimiento, danos la gracia, Señor, de poder discernir con tu Espíritu cuando viene un engaño. Pero ayúdanos cada día a venir hasta tu presencia, hasta el punto de que tú nos conozcas y nosotros te conozcamos. Amén. Bendice nuestros oyentes, nuestros hermanos, en especial nuestro hermano José, que está aquí después de haber estado casi 2 meses en el hospital. Tú lo has sacado y lo estás recuperando, Señor. Gracias por él. Queremos aprovechar este momento para orarte por la hermana Lorena, Señor. La hermana Lorena perdió a su esposo. Perdimos a Luis, Señor. Pero sabemos que los perdimos aquí en la tierra. Tú los tienes asegurados para vida eterna. Sosténla a ella, fortalécela y junto a ella a todos los que sufren. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amado, que Dios te bendiga, Dios te guarde y esta tarde a las 5:30 estamos de nuevo conectados por este mismo canal. Si en problemas te encuentras y no paras de llorar, si ves que todo sale mal, si en un pozo oscuro o encarcelado estás, mira al cielo, Dios tiene un plan. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. La tentación se acerca y flaqueando tú estás. Pide a Cristo fuerzas para luchar. Recompensa aquí tendrás por tu fidelidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé